Radio Red de RCN. Valiosas noticias. En la hora de la verdad. Economía de bolsillo. Presenta Colsubsidio. Con todo lo que te merece. Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, nos han dado unas cifras de crecimiento económico que son sencillamente deslumbrante. ¿Qué opina usted sobre esas cifras y qué esperar para este 2022? Pues una cifra muy buena, doctor Fernando, realmente por encima de las expectativas del año pasado sobre octubre, donde uno ya veía pues que la reapertura de muchos de los sectores, y los días sin IVA y una serie de medidas pues, que se habían adoptado iban a impulsar la economía, se pensaba en el 9% y el 10% era extraordinario. Y al final del día resultamos viendo un 10.6%, donde pues claramente la economía siente la reapertura de sectores muy importantes para el crecimiento, como es el comercio, como es la industria, y claramente el renacer de algunos sectores pues, que estuvieron claramente castigados por toda la pandemia, como el tema de espectáculos, el tema artístico, etcétera, pues que empieza a tener una repercusión importante. Eso se une claramente a la dinámica que siguió teniendo el sector de vivienda, que pues va a ser uno de los llamados a avanzar, y con unos números, doctor Fernando, de fortaleza en el consumo, pues que de alguna manera son muy halagadores, porque la economía logra volver a niveles antes de la pandemia. Acuérdense que había caído el 7% con la cifra que revisó el DANE en el 2020 y crecimos el 16%. Luego prácticamente recuperamos la pérdida de la pandemia y empezamos a tratar de igualar lo que hubiera sido si la tendencia o la senda se hubiera mantenido si no hubiera habido pandemia. Es decir, en el 2022, con un crecimiento del 4,5% o 5%, que es donde está el consenso, pues la economía colombiana prácticamente habría hecho ya poder borrar lo que fue el efecto negativo pues de la pandemia. Hacia adelante, pues esto digamos que es halagador en términos de la confianza, sin embargo, pues hay nubarrones grandes que habrá que sortear. El mismo proceso electoral será uno de ellos, en la medida pues que nos acerquemos a la primera vuelta o al mes de marzo, inclusive que ya está a la vuelta a la esquina con la elección de Senado y Cámara, que nos dará una idea de para dónde va esto, resolver las coaliciones, etcétera, y entender cuál va a ser el futuro de Colombia después de la primera vuelta. Pues eso puede ser un tema que de alguna manera genere cierta resentimiento en la actividad económica, aunque, valga decirlo, doctor Fernando, arranca en enero y en febrero que en la registradora lo seguimos sintiendo sólido. Luego, pues por ahora no parece haber nubarrones en ese lado. Seguimos con los nubarrones del desempleo, a pesar del buen crecimiento de la economía, todavía la cantidad de empleo que se genera pues no es la suficiente, no tenemos tasas de desempleo dígitos que hay que seguir bajando. Los temas de pobreza pues todavía nos aquejan de una manera importante, y un sector exportador que se le apareció a la Virgen con precio del petróleo altísimo, con carbón resurgiendo por cuenta de todas estas tensiones internacionales, que sin embargo pues no denota un cambio estructural en esa política exportadora que Colombia tanto necesita a gritos desde hace décadas. Luego hay nubarrones aún, pero lo que sí se ve claramente, doctor Fernández, que Colombia tiene un desempeño económico notable al cierre del 2021 y el 2022 en la sensación que tenemos arranca igual de sólido, a pesar de toda la incertidumbre electoral que se avecina. Bueno, de manera que buenas perspectivas para la economía si se confirman las que hay a partir de lo ocurrido en los 2 primeros meses del año o entre enero y esta parte de febrero. Pero usted dice que siguen nubarrones y parece que el mayor de ellos o uno de los mayores de ellos es la inflación que está afectando a la gente muy duramente, inflación que se presenta sobre todo en el área de los alimentos, que castiga extremadamente duro a las personas más pobres de Colombia, la inflación y la inflación de alimentos en particular. ¿Qué opina usted y cómo lo ve? Pues doctor Fernando, el tema de la inflación va a ser uno de los grandes retos, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Tiene mucho que ver con esos choques de ofertas puntuales que vienen del lado de alimentos, lo que ha subido la papa, lo que ha subido la carne, lo que ha subido el tomate. Si uno va a hacer mercado, realmente siente como los cambios en los precios pues son notables. Y esto lógicamente golpea lo que denominamos la inflación de ingresos bajos, es decir, la gente menos favorecida, porque es donde la comida le pesa más relativo a quien más gana o a quien más debe. Sin embargo, el proceso inflacionario es recurrente porque además todos hemos tenido que reajustar los precios. Donde yo trabajo, en la industria en la que me muevo, hemos tenido que subir un 15-18% los precios porque nos subió el salario mínimo el 10,07, que eso ya marca un incremento en la mano de obra. Adicionalmente, todo el mundo está ajustando precios porque
algunos sectores que importan insumos por el dólar cercano a 4.000, más las restricciones logísticas, pues han visto incrementar notablemente sus materias primas y eso naturalmente tiene que traducirse en el producto. Luego, si bien hay temas de choques puntuales de oferta por el lado de alimentos que pueden ser transitorios, que no controlan la política monetaria, no se puede negar que sí hay una espiral de ajuste de precios que va a seguir presionando duramente la inflación, sobre todo en el primer trimestre del año. Yo creo que el techo no lo hemos visto, esa inflación acumulada cerca del 7% que vimos en enero va a ser poquito para el dato que vamos a ver en febrero. Febrero vamos a tener una inflación mucho más alta por vía de costos educativos y por el ajuste de precios que muchos tuvimos que hacer y que siguen haciendo, porque pues el empresario también trabaja para mantener sus márgenes. Y en ese orden de ideas, pues los precios toca ajustarlos y el consumidor es el que se lleva el efecto. ¿Esto en qué va a redundar? Que la política monetaria seguirá siendo restrictiva, es decir, seguiremos viendo tasas de interés más al alza. El último movimiento del Banco de la República fue de 100 puntos básicos y es probable que las tasas de interés del Banco Central puedan seguir derecho hasta el 5%, tratando de frenar un poco este fenómeno. Y se comprueba algo, doctor Fernández, que los economistas ortodoxos siempre han defendido: el incremento del salario mínimo por encima de ciertos niveles de productividad regularmente se convierte en presión de precios. Y mire lo que está pasando. A la gente le subieron el salario mínimo el 10.07 y la inflación de ingresos bajos está rondando el 9. Luego aquí no hay ganancia real en poder adquisitivo. Ese puede ser uno de los fenómenos que complique o le ponga alguna zancadilla a la recuperación tan fuerte pues con la que cerró el país en el 2022. Doctor Álvaro Cámara, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. A usted, mi amable. Eran los indicadores económicos con el doctor Álvaro Cámara, un grande economista que ve unas perspectivas interesantes para la economía colombiana, pero con nubarrones en el horizonte, uno de los cuales es sin duda la inflación, hija, entre otras razones, del aumento en el salario mínimo a niveles que no se veían hace mucho tiempo. Álvaro Cámara, y estaba con nosotros en Indicadores Económicos en la Hora de la Verdad, gracias a Colsubsidio.